l'exposició d'art en femení, un esdeveniment amb la intenció de promoure la creació artística en perspectiva de gènere. Levantaremos la voz, Ocuparem espais lucharemos por nuestros derechos i perquè se'n reconegui qui som i què fem. Juntes cap a la revolució feminista. Para un poco manifestar que hay muchos más hombres que la gente conoce los nombres que de mujeres guitarristas, por ejemplo, que vocalistas hay muchas mujeres, por el rol que ocupa un poco es algo más normal, ¿no? Y bandas de todo chicas, la verdad que a la gente le suele costar bastante. Es algo que ya sí que cuesta más, cuando de tíos es muy fácil decir. Todas, o sea, muchísimas. Y es un poco para esto entrar en materia. Y antes de seguir, queríamos decir que en realidad, más que decir aquí una charla, sí que nos gustaría que fuera participativa, porque la gracia es que un poco contestan bien las vivencias cada una, porque al final hay muchas cosas de estas que ya no sabemos. Metro de Madrid informa. 7 de cada 10 pasajeros no apartan su mirada del teléfono móvil. 1 de 10 mira al frente, sin mirar a nada. 1 de 10 se duerme y se despierta casualmente en su parada o no. Yo voy leyendo, o en su ausencia escribiendo. Escribo cartas de amor para olvidarme de él. Algún borrador del que luego sacaré un poema comercial, canciones con la letra cambiada. Insultos muy, pero que muy logrados hacia todo aquel a quien odio. Voy escribiendo de todo lo que veo y acaba convirtiéndose en todo lo que me importa. Las niñas sacan cuaderno y lápiz, hacen un moño, se cruzan de piernas o se sientan en el suelo. Sus madres miran el móvil, pero yo las miro a ellas. Pero hoy no escribo, hoy leo. Y voy riéndome sola, llorándome sola. 1 de 10 me mira, pero no me ve. Algunas veces soy yo ese 1 de 10 que mira, pero mira sabiendo. Yo me enamoro de personas en el metro, ¿vale? De un montón. Y en ocasiones he acabado tomando con algunos una cerveza. Yo sonrío como en películas americanas de un noviazgo nacido por la casualidad de la cola del supermercado. Cuando miro, penetro y siempre me acuerdo de las caras. Algunas veces me miran a mí y esa parte ya es más complicada. Hoy me miran mientras leo. Hoy me ve una señora. Y hoy, una mañana de julio de 2017, voy llorando en el metro por la madrugada de agosto de 1936. Leer de su fusilamiento me destroza este alma de poeta que creemos tener. Leer su historia de nuevo y desear llegar al final de esa biografía con la gloria de siempre vivas en mis costados. Desear un final diferente como cruz de vida y oliendo a Andalucía. El metro de Madrid llora romances y no sabe por qué. Que si lloro por un hombre, me dice. No, señora, lloro por el romancero gitano. Lloro por la amistad que no me brindó Dalí. Lloro por Cadaqués y Granada. Lloro por las palabras que no son mías, porque me he quedado sin voz al leerte. No, señora, no lloro por un hombre. Lloro por ellas, por doña Rosita, por Adela, por la novia y por Yerma. El metro de Madrid llora, y llora el metro de Nueva York y los hijos que se fueron. No, señora, no lloro por un hombre. Lloro por los más de 100.000 asesinados por el franquismo que siguen abandonados en cunetas y fosas comunes. Pero finalmente, solo digo, sí, señora, lloro por un hombre. Lloro por Federico.
Bueno, yo creo que es un día muy importante, a pesar de todo el trabajo que hemos ido realizando a lo largo de los últimos años y particularmente yo creía, ¿no?, que estábamos a punto de llegar a la igualdad y bueno, que esto ya era casi algo ya pasado. Desgraciadamente estamos viendo desde hace ya tiempo cómo tenemos que continuar reivindicando las mujeres y también los hombres, ¿no?, por llegar a esa igualdad, por reivindicar esa discriminación que existe, real, ¿no?, que es de salario, que es en el mundo laboral, pero también en el día a día, desgraciadamente, y por tanto el 8 de marzo, que es un día importante para el feminismo, pues hemos de continuar haciéndolo con las personas que hemos ido luchando a lo largo de estos años, pero sobre todo y fundamentalmente, como es este acto que hoy estamos celebrando, con la gente joven, con las mujeres, las chicas de los institutos, de los centros educativos. Son ellas, por ellas, que tenemos que continuar luchando y defendiendo la igualdad entre hombres y mujeres. Ella baila por la noche, trabaja por la mañana, trabaja por la mañana, trabaja por la mañana. Que ella no tiene dueño, hace lo que viene en gana, hace lo que viene en gana, hace lo que le da la gana. Oye, échale limón al asunto, échale limón. Bueno, en clase hemos estado reflexionando sobre qué es lo que aún sigue pasando con las mujeres. Y bueno, una de las cosas que hemos llegado a ver es que aún tenemos que seguir diciendo las cosas dos veces para que se nos tenga en cuenta y para que se nos escuche y que sepan que estamos aquí. Entonces lo hemos representado en 3 maniquís de 2 mujeres y un hombre y tienen enganchadas pues diferentes palabras, pero cada maniquí tiene las mismas representando la igualdad que hay entre 2 géneros. Ayer fatal, tirado en el sofá, con horas muertas y ganas de llorar. Todo en el suelo está, no intento arreglar. Todo cuesta tanto y no quiero despertar. Siento ganas de marcharme lejos, pero no lo hago, insisto y vuelvo a despertar. Mariposas que lloran en la noche, que me contagian estas ganas de volar. Mariposas libres de reproches,
vida irá peor, me vuelvo a levantar. Cómo canalizar la rabia en 4 pasos. 1. Hacer un decálogo de propósitos. No gritos, no miedo, no ausencia, no abismo, no perdón, no oscuridad, no destrucción, no caída, no error, no muerte. 2. Convertir los propósitos en acciones. No gritar con voz de fe ciega por no gritos. No tener a un corazón podrido por no miedo, no ausentarse de un cuerpo aún en construcción por no ausencia. No asomarse sin hábito a la noche por no abismo, no perdonar la miseria desgranada en migajas por no perdón, no apagarse con una paciencia desolada por no oscuridad, no destruir el esplendor del abrazo por no destrucción, no derrumbarse sobre el lecho de la barbarie por no caída, no equivocarse en la tragedia entre el bien y el mal por no error y no morir sin derecho a la salvación por no muerte. Tú lo decidas hasta el día que nuestras venas supuren marchitos corazones y la tierra muera. Pero nosotras, fuego, nosotras somos viva llama, así que hagamos que arda la vida más puta mientras lo consumimos todo, pero no nos consumimos. Venus lloran tus adentros hace ya un par de lunas llenas, y ahora escucha el frío arder aquella autora de boli y papel que llorando como niñita a oscuras porque en el fondo lo es, habla de ella como si hubiera sido fuego. Pero no saben que se ha hecho incendio y que si intentas tocarla, quema. Y ahora, pregúntate, fuego, ¿por qué fue que empezaste a arder? ¿Cuándo pasan estas alegres solteras con su cesta, con sus 4 yogures desnatados, y ve a la niña y dice, ¡ah! Se la salta así como quien salta un charco, ¿sabes? Me toca también manilla. Y dice, ¡qué mona! Pero lo que está pensando en realidad es, cuando yo tenga un hijo, a mí esto no me va a pasar. ¡Ni una mierda! Yo deporté mal, yo me enteraba hace poco que running no es lluvia. ¿Y que triatlón no es el oriente de calor? ¿Es mi nivel de deporte en la vida? Soy la crazy catalana. Ni ordinaria ni marrana. Y como buena metropolitana, me cepillo a quien me da la gana. Pensé en hacer una chica con labios de mariposa, ya que todas somos bellas y somos hermosas, y nada, apoyar a la belleza no solo física, sino lo que hay dentro de toda mujer, que nos vean como somos, como espíritus creativos y demás. Eso. Schaut nicht die Felsen riefen.
por tu mal comportamiento. Te vas a arrepentir, caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele, y así te darás bien cuenta que si te engañan duele. Después vendrás a mí pidiéndome perdón, pero el mío corazón ya no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele, si te darás bien cuenta que si te engañan duele, que si te engañan duele, duele, duele. Llorarás, 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 llorarás y llorarás, 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 llorarás y llorarás. Ba, 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 la, ba, 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 la, la, ba, 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 la, ba, la, la, ba, 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 la, ba, la, la, ba, 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 la, ba, la, la, ba, 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 la, la, ba, 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 ba. Ay, Cano, tu ex es un kebab, ¿vale? Sí, sí, sí. Es un kebab emocional bien cargadito, ¿vale? Y follar con tu ex es como comerte este kebab a las 4 de la mañana y borracha de violento. Hombre, claro, te sabe a gloria. Pero el día siguiente te lo vas a pasar en el baño, cagando, vomitando y llorando, y con el culo ardiendo, ¿vale? Te vas hacia la barra, acojonada perdida, intentando poner cada complemento en cada platito blanco, mientras le pones un gin tonic a la pija de la esquina y le das cambio para tabaco al hombre del Pedro, te coges tu bandeja, rogándole a la Virgen, llegas allí, reparte los cafés. Primer contratiempo, siempre hay un café que no es de nadie. Las mujeres artísticamente estamos muy cerradas, no estamos tan visualizadas, y creo que es una exposición preciosa donde muchas mujeres han puesto su alma y han puesto una parte de su corazón, una parte de sí expuesta en arquitectura o en pintura o en fotografía, y creo que es una parte que debería de verse más al mundo, porque tenemos que enseñarle al mundo que las mujeres podemos ser igual que los hombres. Aquesta societat necessita persones educadores i transformadores davant les actituds irrespectuoses i violentes que ens envolten. Persones compromeses en fer possible que les dones deixem d'estar fartes de ser fortes.